Buenas tardes, Daniel, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien, explotado a full, pero bien. Me imagino que el tema consultoría estará como loco a 48 horas del último fin de semana. En Argentina todos los días es igual, pero previo a las elecciones mucho más. Es mucho más, tal cual. Bueno, yo lo decía cuando presentaba el tema más temprano. Solemos hablar de inflación, solemos hablar de dólar, solemos hablar de pobreza, de consumo también, se habla muchísimo, ni hablar, y es uno de los ejes que le critican a Milei, pero te diría que en segundo o tercer orden, vos decís, ojo, ¿hay caída o hay reestructuración del consumo? Explícanos por qué hablas de esto, a ver. Bueno, mira, es muy sencillo. Viste que todo este planteo además se le sumó lo que dijo el diputado Pichetto respecto de que había que eliminar a Shein, a Temu y todas estas plataformas, sí, claro, donde vos podés comprar afuera, sí, porque hablaba de una competencia desleal y que hay que proteger y todas estas cuestiones ya añejas, no solamente en Argentina, en el mundo, ¿no? Recuerdo cuando Bastiat, a principios del siglo XIX, de manera irónica como era su forma, le contesta a los fabricantes de velas en aquel momento, que pedían también todo tipo de restricciones, pedían protecciones de todo tipo, porque la industria de las velas era muy importante para la economía francesa. Y entonces él dice que lo que él proponía es que directamente el Estado francés obligara a que las casas, a las personas, a los dueños de las casas, tapiaran las ventanas, las puertas, y cualquier ingreso de luz, porque el principal competidor de las velas era el sol, decía Bastiat. Entonces, ¿por qué hay una reestructuración del consumo más que una caída? Porque cuando vos mirás series estadísticas, si querés de ahí sacar una conclusión o un principio que es mucho más grave, tenés que tener teorías atrás, porque si vos lo único que haces es tomar la estadística, viste que ahora se hacen comparaciones, ¿no? ¿Cuántos fueron los primeros dos años de el consumo en la convertibilidad, el consumo en tal gobierno, comparado con el de Milei? Ese tipo de comparaciones, cuando vos haces meramente una comparación estadística, si no tiene la teoría atrás, no te sirve de nada, porque las ciencias sociales no son igual que las ciencias naturales. Si vos mezclás 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno 72 veces, las 72 veces te va a dar agua. Exacto. Ok, pero ¿a dónde vas con esto entonces? ¿Qué ves del consumo y qué ves de esas comparativas? Que no, en primer lugar, las estadísticas hoy no tienen la totalidad de los datos porque ha cambiado el consumo. Ya no tenés manera de medir el consumo en los negocios de barrio. Se empieza a medir, pero no hay forma de tener datos exactos, se hacen estimaciones de lo que es el e-commerce. El e-commerce tiene en este momento un aumento del 25% en lo que se puede medir respecto al año pasado. Entonces, vos mirás por ahí repetime ese dato, a ver. El e-commerce, sí, en lo que va del año, tiene un incremento del 25% respecto a los mismos 9 meses del año pasado, dentro de lo que se puede medir, porque el e-commerce es muy difícil medirlo. Entonces cuando vos mirás, decís, bueno, el consumo, el otro día salía en un día, el consumo ha bajado un 3,9%. Sí, medí supermercado y centro de compra a la vieja usanza. Claro. Pero hoy te vas un martes a un supermercado y están los cajeros mirándose uno con otro, pues ya la gente cada vez va menos a esos lugares, directamente se hace los pedidos y punto. Después ha cambiado, esto por un lado. Lo segundo que ha cambiado, producto de la baja de la inflación, es que vos cuando vas ahora a comprar, como sabés que el precio el mes que viene, capaz que hasta baje incluso, no comprás 5 paquetes de harina, comprás el paquete de harina que vas a consumir en el mes. Entonces es lógico que el consumo de harina va a bajar, porque ya no estoqueás, porque ya estoquear no tiene sentido. Le pasa a las empresas, que han tenido que profesionalizar la toma de decisiones en materia de stock, porque antes era me estoqueo y después con la inflación gano. Ahora no, ahora tenés que gestionar. Ya la inflación no tapa más de ineficiencias, tanto en la toma de decisiones de empresas, pero en la de las familias también. Y después el otro punto central aquí es que no puedes medir el consumo en los gobiernos anteriores porque habían subsidios por todos lados cruzados. Entonces vos
Yo recuerdo que daba clases en octubre del 2023 y le decía a los alumnos en las maestrías, ¿no les parece raro a ustedes que una pizza cueste 3.000 pesos y la boleta de la luz mensual también sea 3.000 pesos? ¿No les parece que hay algo extraño ahí? Claro. Bueno, es porque las tarifas estaban atrasadas, las boletas estaban atrasadas, entonces vos ahora necesitas 50.000 para pagar la luz. Entonces ya podés ir menos a la pizzería, dado tu presupuesto. Ves que la estructura de consumo ahora, está cambiando. Todo esto que vos decís y que tiene sentido, mucha gente no lo ve como algo positivo. Dice, yo hubiera preferido seguir pagando la factura de luz 3 lucas para poder clavarme las otras 47 en pizza o en zapatillas o en lo que sea. El problema es que la inflación te tapa ineficiencias y te hace creer mal que tenés más dinero, pero en realidad cada vez tenés menos. No pagabas a lo mejor la luz o el gas en el valor que correspondía, sí, pero la diferencia la terminabas pagando con otros precios que subían al 200%, por ejemplo. Entonces siempre lo terminás pagando. Lo que pasa es que da la sensación que no. Las dos últimas, Dani, y te agradezco mucho. Sí. El viernes vas a ser clave, imagínate. El viernes vamos a tener la última charla, por lo menos acá en días distintos antes de la elección. Con Veda. Con Veda, bueno, pero se puede hablar de economía. Por supuesto, obviamente. Vos decías recién que no estamos sabiendo leer el consumo por miles de cosas, porque ya no hay inflación, entonces se va el ítem estoqueo, por lo que decías de que el e-commerce no es mirado. ¿Tenés para recomendarnos a dónde sí leer consumo? ¿Quién sí hace un buen índice que contemple e-commerce, que contemple una buena cantidad de comercios de barrio? ¿O no hay dónde mirar, una consultora donde mirar? Lo que es el consumo en almacenes y negocios de barrio es muy difícil. Es muy difícil porque además tampoco ni siquiera podés hacer un análisis que en estadística se llama probabilidad de caso, que es que agarré y miré tu barrio. ¿Por qué? Bueno, claro, porque es un caso. Tenés que hacer probabilidad de clase. Bueno, pero si vos tuvieras que mirar consumo y quedarte conforme, ¿qué haces? ¿A dónde miras? ¿Sabés qué miro yo? Mercado Libre está obligado a presentar el balance cada 3 meses. Cada 3 meses publica el volumen de lo que es su negocio de e-commerce. Él puede ver tasas de crecimiento. Bien. En el caso de Mercado Libre, el crecimiento del e-commerce ha dado más del 25%, dio 31%. Ah, bien. O sea que es más que el promedio del e-commerce, claro, de los últimos 9 meses. Las mediciones de e-commerce son difíciles de obtener. Tenés que hacer un montón de digamos, de estimaciones. Pero ¿querés un dato concreto? Sí. Bueno, agarrar el balance de Mercado Libre cada 3 meses cuando lo publica y fíjate el apartado que dice e-commerce. Ahí va a tener un dato bien certero de una empresa que hoy de alguna manera podría ser una muestra. Dani, me encantó la columna de hoy. Me guardo una pregunta, pero para otro día, sobre lo que decías de tapiar puertas y ventanas para que no entre la luz del sol y tu relación con la industria textil, Temu y Shein. Tengo una pregunta ahí, pero te la voy a tener que hacer en otro momento. ¿Puede ser? Dale, por supuesto, desde ya. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Chao, está bien. El economista Daniel Garro, charlando en Días Distintos. Estás en Días Distintos con Julián y Macio.